Bueno, ahora está grabando. Vamos a partir leyendo un poco la tutoría y explicar un poco las herramientas que vamos a necesitar para resolver estas dos preguntas. Que parecen cortas, pero en verdad están bien detalladas. Así que de hecho el Beamer, que es como el PowerPoint, tiene 57 diapositivas. En verdad no son 57 porque varias son como transiciones para no mostrar toda la información de una, pero intenté que quedara lo mejor explicado posible. Entonces, eh, la P1 me dice, resuelva la siguiente C2 de orden superior. Y, bueno, esta EDO de orden 3, después esta EDO también de orden 3, que el lado derecho se ve más o menos feo, y esta EDO de orden 4. Y para las dos primeras vamos a utilizar el método de coeficiente indeterminado. No, para este coeficiente indeterminado y para esta otra variación de parámetros. Así que vamos a recordar cómo se ve variación de parámetros en el caso dimensiones más altas. Y eso es como el último tópico que siento que me faltaba. Sí, va a quedar subido a YouTube hoy día mismo. Ah, sí, queda grabado. Y, sí, está todo grabado y subo esto, subo el PowerPoint, subo el video. Está todo arriba. Bueno, retomando, esto es lo último que faltaba con respecto a las tutorías anteriores de abordar. Cómo resolver ecuaciones de orden superior para cómo resolver cuando no son homogéneas. Y vamos a resolverlo ahí bien calmado. Y lo otro que entra bastante fuerte es, creo que el tema de resolver sistemas lineales de Edo, que eso tiene mucho que ver con la matriz exponencial, y no entra tanto acá, porque siento que la tutoría pasada estuvo muy cargada de eso. Así que si todavía están débiles en esa parte, les recomendaría ir a ver la tutoría para el control 2. Eh, ¿Sí? ¿Qué pasó? Ah, leí, te puedo preguntar, pero no. Gracias, gracias Hugo. Bueno, entonces, como estaba diciendo, en los videos de YouTube igual los subo como las preguntas separadas por secciones, así que si no quieren ver las 2 horas, porque es mucho, pueden ir a la pregunta específica que querían ver, está bien, como se cacha bien cuál es cuál. Así que eso era la P1, que es resolver EDO de orden superior con no homogéneas, y la P2 es sistemas no lineales autónomos, que también incluye una parte de la tutoría anterior, pero ahora vienen cosas un poco distintas, o cosas que sí que no abordé también en la tutoría anterior. Así que vamos. Eh, Antes de resolver el problema, vamos a hacer un repaso de cómo se resuelven las ecuaciones de orden n usando variación de parámetros. Y para esto, bueno, escribimos una de orden n que se requiere, que tiene que ser no homogénea para que busquemos variación de parámetros, o si no, resolveríamos la EDO, ¿no? O sea, los polinomios característicos va a encontrar la homogénea y eso sería. Así que antes eh, tenemos que, primero podemos encontrar la solución homogénea. Por ejemplo, como estaba diciendo, resolviendo el polinomio característico. Y después podemos, bueno, escribimos la EDO I sub h. Eh, Se me perdió el lápiz. No, lo tenía al revés. Así que borro ya. Y bueno, esto quiere decir, estas phi sub 1 son las funciones que forman la base de soluciones, que así le suelen llamar en el curso. Y después con esta base de soluciones se define lo que es el Gronskiano. ¿Qué es el Gronskiano? Bueno, es un determinante de varias funciones puestas en columna, donde acá primero está el phi 1, que venía de acá, y acá está en la primera fila
están todas las soluciones que estaban ahí, que aparecen en la homogénea, y de ahí se va, si uno lo ve como columna, lo que va haciendo va a ser simplemente derivando esa solución para abajo. Eso debería estar más o menos claro. Hay otra forma de calcular el gronskiano. Hay fórmulas que me dicen que, como la identidad de Abel, que en el caso de E2 de orden 2 me da también otra forma de calcular el gronskiano. Así que quizás esos, si todavía están débiles, podrían ir a repasar. Eso sirve solo para, la identidad de Abel es solo para E2 de orden 2, según tengo entendido. Pero bueno, en el caso general, para E2 de orden n, así se define el gronskiano. La función y para abajo todas sus derivadas hasta la derivada n-1. Entonces, el método se apoya en que la solución particular se ve de esta forma, donde ahora ya no son constantes como en el caso homogéneo, sino que funciones u1 a un que tenemos que encontrar. Entonces, el método propone una forma de encontrar estas u sub k. A ver. Ahí. Y lo que me dice es cambiar una columna del gronskiano. ¿Cuál columna? La columna k. ¿Y por qué cambiamos esa columna? Que antes tenía phi sub k y todas sus derivadas. Las cambiamos por 0, 0, 0, 0, 0, puro 0 hasta la última coordenada que ponemos g de x. ¿Qué era g de x? El lado derecho del lado que estamos resolviendo. Hasta ahora se parece un poco como místico, pero después en los dos ejemplos siento que va a quedar mucho más claro, porque lo vamos a matraquear como paso a paso. Bueno, entonces WK es como el gronskiano en términos informales, cambiándole, como le saco la columna K y le pongo esta cosa. Eso en términos coloquiales el W sub K. Y una vez que ya tengo esto, bueno, tengo definido el W sub K y con esto puedo definir el U sub K así, como la integral de la división entre el W sub K, que está calculado ahí, partida en W, que es el gronskiano normal, que lo habíamos definido al principio, sin cambiarle nada. Bueno, entonces ahora veamos esto en un ejemplo. ¿Alguien tiene alguna duda antes de partir con el ejemplo? Como de la parte un poco más teórica. Porque si no le damos con el ejemplo y ahí creo que va a quedar más claro. Bueno, como estaba diciendo, esto se basa en primero resolver la homogénea y ocupar esta estructura de la homogénea para encontrar la particular. Entonces, para eso necesitamos saber resolver homogéneas. Y para eso es básicamente equivalente, cuando uno tiene una EDO lineal, es equivalente a saber resolver polinomios de algún orden, en este caso de orden 3. Entonces lo pasamos a ecuación característica, que es esto, y buscamos cuáles son los lambdas que cumplen la ecuación. Y acá nos damos cuenta que vamos a factorizar el lambda y después esto que está acá dentro una ecuación de orden 2 que podemos resolver con la fórmula clásica o factorizar, como prefieran. Y bueno, tiene tres soluciones. Lambda igual 0, lambda igual 2 y lambda igual 1. Todas son distintas, así que la solución va a ser del tipo constante más C2 e a la 2x más C3 e a la x. Creo que con eso no debería haber demasiado problema, en el sentido que es bastante clásico hasta ahora esa parte. Pero si les cuesta, no duden en decirme. Y bueno, y acá entonces definimos la phi que habíamos dicho antes, que en este caso va a ser 1, porque es la función que acompaña al C1. Phi 2, que va a ser esto que acompaña al C2, y phi 3, que es lo que acompaña al C3. Entonces, ahora vamos a querer calcular el W y el W sub K. Y para esto hay que recordar que este en nuestro caso va a ser el G de X. Entonces, podemos calcular el gronskiano. Aquí ponemos el phi 1, el phi 2, el phi 3 y después derivamos.
¿Sí? ¿Qué pasó? Me avisan nomás si se van perdiendo, para no ir tan rápido y que todo se pierda. Prefiero que entiendan mejor. ¿Alguien necesita que repita alguna parte de acá antes de irme con la parte de calcular que nos quedamos? Ya. Entonces ahora vamos a calcular con quedamos. Entonces acá estaba el phi 1, que lo habíamos dicho que era 1, y el phi 2 y el phi 3. Y acá abajo, para abajo todas las dos derivadas. Porque como es estar en 3, hay que derivar dos veces nomás. Acá está la derivada 1 y acá está la derivada 2. Y bueno, hay que calcular este determinante al final de 3 por 3. Pero bueno, como estos dos espacios son 0, va a ser equivalente a calcular el determinante de acá adentro, ¿no? Como estas propiedades del determinante que permiten calcular las cosas más fácil. Y bueno, calculándolo, podemos determinar que el Gronskiano va a terminar siendo menos 2e a la 3x, calculando el determinante nomás de esta matriz de 3 por 3, en el fondo que me estoy formando. Sí, creo que acá puso un 12, que creo que no dio. Creo que esto era un 2, no. Bueno, creo que ese no va. Sí, justo creo que me pifié nomás en ese menos 12. Pero bueno, es calcular el determinante, no. Creo que ahí me comí el 1, no. Pero es calcular esta matriz de... Sí, de hecho, no debería aparecer ni este menos. Eso también está mal. Es simplemente la multiplicación de esta matriz de 2 por 2, que es esta multiplicación menos esta. Sí, la voy a borrar después. Ahí, eso no va. No va el menos 12, va un 2. Voy a subirlo bien igual. Bueno, pero lo que importa es que el gronskiano está bien calculado. ¿Cómo? Y no debería ser es a la 5x y elevado a 3, 1. No entendí la pregunta, Valentina. Lo que estamos calculando es el determinante de esto, al final, de esta matriz. Y 4e a la 2x. Al multiplicar cruzado acá, me da 2e a la 3x, y al restarle el otro, es 4e a la 3x, y me da menos 2. Y no sé dónde aparecería un 5x. Ah, ya, sí, bueno. Lo importante es que aquí está bien el cálculo. Voy a arreglarlo para que arriba también esté bien. Bueno, y así calculamos el Grunskiano, que es el determinante de esta matriz de 3 por 3 que definí antes. Y ahora hay que calcular cada uno de los W sub K, que era reemplazar la columna K por la columna que tiene puros ceros y en el último espacio un G de X. Entonces, para calcular G de W sub 1, reemplazamos el Gronskiano, que ya lo estaba arriba la forma, reemplazando a la primera columna por 0, 0 y el G de X. El W sub 2 es tener el Gronskiano y en la segunda columna reemplazar 0, 0 el G de X. Y lo mismo para el W sub 3. Las primeras dos columnas como el Gronskiano y la tercera le cambio por el 0, 0 G de X.
Ahí. Eso venía a representar que era el W sub K. ¿Se entendió bien ahora? ¿Alguien no cachó qué pasó acá? Díganme para ir tanteando cómo va. Si están cachando poco, harto. ¿Qué son los Gronskianos 1, 2 y 3? Bueno, justo antes de hace harto rato, había dicho que para calcular la solución particular de esta EDO, íbamos a proponer una solución del estilo así: U sub 1, phi sub 1, U sub 2, phi sub 2. Y lo que nos faltaba para calcular el U sub 1 o hasta el U sub n era una fórmula que me permitiera calcular el U sub k. Y para eso definía yo el W sub k y decía esta fórmula, que esta es lo importante. Una vez que ya calculo W sub k, el U sub k va a ser la integral de W sub k partido en W. Y con los U sub k ya calculados, ya voy a tener entonces la solución particular calculada. Esa es un poco más o menos la idea. Para cada phi, claro, como para cada una de las soluciones existe un W sub k. ¿Y cómo calculo los W sub k? Porque también es un determinante, es simplemente cambiarle una columna al gaussiano, así que sacar otro determinante nomás. De hecho, ahora vamos a ver justo eso. Bueno, así se definen los W sub k, que nos van a ser útil como mostré recién. Y simplemente es calcular los determinantes que nos dan ahora de esta nueva matriz de 3×3. Así que calculándolo, haciendo estos determinantes, eh, bueno, los calculé, ya están acá calculados, que es sacar los determinantes nomás de la matriz de 3×3 en cada uno de estos casos. Y con esto tenemos W sub 1, W sub 2, W sub 3. Y acuérdense que el U sub k, como les mostré recién, es la integral de W sub k partido en W. Y W ya está calculado arriba. Lo habíamos dicho que valía esto. Así que de ahora en adelante es puro integrar. Ahí de hecho vuelvo a recordar esa fórmula. Y el resto es matraqueamos, porque U sub 1 va a ser W sub 1 partido en W. Acá abajo está el W, acá arriba está el W sub 1, que lo calculamos arriba, en la diapositiva anterior. Así que el resto del ejercicio es solo matraquear estas integrales, que a veces son medias complicadas dependiendo de cómo sea el g de x. Como el ejercicio va a ser tan difícil como el lado derecho que le pongan. De hecho, en el que viene vamos a poner un lado derecho cotangente, y así que las integrales que nos van a salir van a tener que ver con la cotangente. Francisca me dice, si puedo volver un poco. Sí. ¿Hasta dónde? ¿Hasta ahí o antes? Ya. Sí. Párenme si voy muy rápido. Pero no me iba a detener como tanto en toda la matraca porque es como calcular determinantes e integrales, pero mi idea es como ir mostrando las cosas que se van llegando paso a paso. Van copiando. Yo pensé que no copiaban y que después veían los videos, no. Pero bueno, si copian, párenme también. Bueno, con eso habíamos dicho que teníamos calculado el W sub 1, el W sub 2, el W sub 3 y el W normal, que es el Gronskian. Así que el resto es hacer los cálculos correspondientes. Donde arriba está el W sub 1, abajo está el W normal. Y al final termina siendo integrar estos polinomios y esta exponencial, así que nada del otro mundo.
en este caso. Puede ser mucho más difícil dependiendo, como dije, del lado derecho que ponga. Eh, U sub 2 también, lo mismo. Para calcular U sub 2 necesitamos W sub 2, que ya está arriba, calculado, y W normal. Y lo mismo, acá está calculado. Y U sub 3 también está calculado aquí, que es W sub 3 partiendo W. U2, falta un menos en los W de U2 y U3. No sé, creo que no. A ver, U2. No, está bien. El W tenía menos, era menos 2 a la 3x. Ah, aquí está X barriga, creo. A ver, era la W lo habíamos calculado, era menos 2 a la 3x. Menos 2 a la 3x. No, aquí. ¿Ese? Creo que te refieres, Jorge. Bueno, acá también hay un pequeño error, pero bueno, abajo todo debería decir menos 2 partido a la 3x. Sí, 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 sí. Entonces, ese menos es el que sobra, creo. Y ese es un más. Y acá el X por algún lado, por algún motivo se me escapó para abajo y no debería estar abajo, sino como todo el resto debería estar arriba. Sería menos 2 a la 3x. Sí. Entonces en todos los casos sería WK partiendo W. Y el W que calculamos antes. Así que, sorry si se me pasan estas cosas, pero intento lo mejor que se puede. Pero bueno, como ya sé los errores, después los subo corregido este Power. Y eso. ¿Alguien quedó con alguna duda sobre cómo calcular esto 1, 2 y 3? Porque con esto ya tenemos todo. Porque habíamos dicho que la solución particular iba a ser U sub 1, phi sub 1, más U sub 2, phi sub 2, más U sub 3, U sub 3, phi sub 3. Entonces decimos al final que la solución va a ser la homogénea, que ya la habíamos calculado, más la particular, que va a ser lo que calculamos recién, porque ya tenemos estas tres funciones. ¿Alguien quedó con alguna duda? Bueno, y acá explico un poco de dónde viene cada una de las integrales, porque si quieren como calcularla a mano, como los clásicos trucos de si tengo una x cuadrado con una exponencial, entonces lo que hay que hacer es integración por parte dos veces. Como estas cosas intenté que quedaran bien explícitas, por si se les olvidan en algún momento. Entonces, bueno, el 1, el U2 y el U3 ya estaban calculados, los calculamos en la diapositiva anterior. Así que el I sub P ya está completamente determinado y los phi ya sabíamos cuál eran. Era 1 e a la 2x y e a la x. Así que la solución en general va a ser la homogénea, que es todo esto, y la particular, que es esto. Este I sub h y este I sub p, donde el 1, 2 y 3 ya están calculados arriba. Esto concluye el primer ejemplo de variación de parámetros en orden superior. ¿Alguien quedó con alguna duda? Después viene otro ejemplo bien parecido. Así que eso.
¿Alguien quiere que repita algo de esta primera parte? ¿O van bien? Sí, los C son constantes arbitrarias. Es lo que quiere decir que sea solución homogénea, que la C1 se mueven en todo R. ¿Se puede hacer con coeficiente indeterminado? Sí, y yo diría, a ver, estoy pensándolo. Sí, yo diría que sí. Es que, bueno, ¿para cuándo se usa varias? Bueno, siempre se puede, en teoría siempre se puede usar cada uno de los métodos, pero en la práctica yo les diría que cuando el lado derecho es una función fea, usan sí o sí variación de parámetros. Pero si es una función linda, ocupan coeficiente indeterminado. ¿A qué me refiero con feo y lindo? Lindo es un polinomio y exponenciales. No nada más lejos que eso. Como si les meten un seno, un coseno, una trigonométrica, un logaritmo, cualquier cosa así. No, chao, váyanse con variación de parámetros. Pero si es un polinomio, sí o sí, o sea, sí o sí coeficiente indeterminado. Porque en teoría creo que podrían usar, que no sé, creo que coeficiente indeterminado se queda corto con funciones más feas, como trigonométricas, por ejemplo. Porque asume que la particular tiene una forma específica, como que tiene que ver con el lado derecho, pero si es muy fea, siento que es medio difícil poder dónde están esos coeficientes indeterminados. Ah, ¿también funciona con seno y coseno? Ya, bacán. Sí, pero cualquier cosa más fea que las funciones clásicas como polinomios exponenciales y a lo más seno y coseno, eh, que pueden decir que la solución va a ser del tipo A seno VT más B coseno VT o cosas así, siempre va a ir siendo parámetro. Entonces, lo que viene es justo un ejemplo donde el lado derecho es una función fea. De nada. Entonces, vamos a ir un poco más rápido si es que el primer ejemplo les quedó claro. Entonces, para resolver esta ecuación diferencial, resolvemos la homogénea, lambda cubo más 4 lambda, y vemos todas sus soluciones, que son 0 y más menos 2i. ¿No? Estas dos soluciones, dos de las tres soluciones son complejas, así que cuando tenemos soluciones complejas, ¿qué es lo que hacemos? Decir que van a ser en estricto rigor como exponenciales imaginarias, pero al final terminan esas exponenciales imaginarias siendo coseno y seno, no es más que eso. Así que cuando hay soluciones complejas, uno termina diciendo que al final son cosenos más senos. Así que este lambda igual 0 se relaciona con esta constante y soluciones complejas más menos 2i se asocian a coseno y seno. ¿Alguien no cacha por qué estas soluciones complejas se asocian al coseno y al seno? Ya, es por algo que siempre se le olvida a la gente, pero es del hecho de que en el fondo estos lambda lo que me están diciendo es que al final voy a tener las soluciones del estilo e a la lambda x. Entonces, y eso fue lo que pasó en el caso anterior, que me dio soluciones 0, 2 y 1, si vuelven a ver, y dije, entonces la solución es e a la 0x, que es 1, e a la 2x y e a la x. Es exponencial al lambda x, con lambda la solución de este polinomio. Pero lo que pasa es que cuando me dan cosas del estilo imaginario, me van a quedar cosas exponenciales como e a la 2i,
como una constante 2 más constante 3 e a la menos 2i. Eso es lo que va a pasar en estricto rigor. Y hay que acordarse acá de esta ecuación, que siempre, esto es lo que me refiero, que siempre se le olvida. E a la 2ix y e a la menos 2ix. Lo que siempre se le olvida es que esto es el coseno más i seno. Entonces, y con menos, entonces acá hay un menos. Lo que pasa es que con eso podemos despejar el coseno y el seno en función de las exponenciales imaginarias. Y en vez de escribir acá un C2 e a la 2ix más C3 e a la menos 2ix, que también sería correcto, se hacen los ajustes para escribirlo en forma coseno y seno, que es equivalente. Esto, escribirlo como exponenciales imaginarias, es lo mismo que escribirlo como coseno y seno, por esta ecuación de acá. De hecho, el coseno también tiene su propia versión en función de la exponencial imaginaria. Más, creo. Entonces, el coseno de 2x es básicamente una ponderación de estas dos exponenciales imaginarias. Con el seno de x va a ser lo mismo. Así que cuando lleguen a las soluciones complejas, imaginarias, por ejemplo, queda más cómodo siempre trabajar con coseno y senos que con exponenciales imaginarias. Y al final terminan siendo lo mismo por estas ecuaciones de acá por estas cosas así. ¿Se entendió mejor, Marian? Bacán. Así que échale una mirada a eso de la relación entre las exponenciales imaginarias y el coseno con el seno. Entonces, bueno, como estaba diciendo, las tres soluciones que van a hacer va a ser 1, que es lo que acompaña al C1, coseno de 2x y seno de 2x. Y calculamos su respectivo Gronskiano. Su Gronskiano va a ser estas tres soluciones y para abajo las dos derivadas porque está una de orden 3 también. Y calculando de nuevo ahora el Gronskiano nos va a dar 8. ¿Por qué 8? Porque nos va a dar 8 factor de seno cuadrado de algo más coseno cuadrado de lo mismo y eso es 1. Así que nos dio 8 el Gronskiano asociado a este problema. Y con eso podemos calcular W1, W2 y W sub 3. ¿Y cómo se calculaba? Bueno, W1 era cambiar la primera columna por 0, 0, lado derecho. Recordar que g de x ¿era o no era cotangente de 2x? Sí, era cotangente de 2x. Así que acá cambié la primera columna por esto. En el W sub 2 cambié la segunda columna por 0, 0 cotangente. Y el W sub 3, 0, 0 cotangente. ¿Sí? Hugo. Eh, se reemplaza por cotangente. Porque es el lado derecho de esta. Bueno, quizás se perdieron un poco, pero lo que estamos resolviendo es esto. Esta de 2. Que en el lado derecho es cotangente de 2x. Sí, está bien. Se, se olvida un poco uno cuál es el lado derecho después de estar tanto rato resolviendo la homogénea. Pero bueno, este es el primer paso de todos los pasos donde trabajamos efectivamente con el lado derecho. Así que no se pierdan. Así que con eso calculamos W sub 1, W sub 2 y W sub 3. Y ahora con esto podemos calcular U1, U2 y U3. U1 va a ser W sub 1
partido en W, que W habíamos dicho que valía 8, así que aquí va a estar el 8. Y al final termina siendo esta integral, que podemos llegar a que es un cuarto del logaritmo natural del seno. Y bueno, si no se acuerdan cómo llegar a esta, cómo resolver estas integrales, que puede ser, más adelante explico cómo se hacía. Pero era simplemente resolver la integral. En este caso calculo U2 y después calculo U3. Creo que justo después de 1 y 2 explico cómo se calcula la integral de cosecante. Sí, creo que acá me dio la integral de cotangente. No, acá me dio la integral de cosecante. Bueno, y para resolver esta integral hay que hacer un cambio de variable. Para como u igual seno de 2x, creo. Sí, eso. Porque de u así va a ser 2 coseno de 2x. Y así puedo transformar esta integral en... Esta integral pasa, con este cambio de variable pasa a ser eh, un medio de u, que ahí me saqué el 2 para pasarlo al coseno de x, y el seno de 2x es u. Y eso es el logaritmo de u, y esto es un medio logaritmo de seno de 2x, por si se le había olvidado cómo se sacaba. Es con ese cambio de variable. Y para U2 empezamos a calcular esto y nos termina dando, bueno, acuérdense que la cotangente es coseno partido en seno, y acá nos termina dando, bueno, la integral de cosecante, que si no se acuerdan cómo se calcula, en la siguiente diapositiva la explico, que era menos logaritmo de cotangente más cosecante, que haciendo un truco bien cochino que es multiplicarlo por cotangente más cosecante, multiplicar y dividir por eso. Pero bueno, son cálculos, o sea, son truquitos de diferencial. No sé si eso sea lo que evalúan efectivamente en el examen, pero en caso de que se les haya olvidado, bueno, ahí se los dejé. Y también calculamos U3, que esta es la más fácil, que es la integral del coseno de 2x, que es, nos dio menos 1/8 seno de 2x. Entonces lo mismo que antes. Con esto ya obtuvimos la solución particular de la EDO y así la solución en general, que va a ser la homogénea más la particular. Que estas tres se relacionan con la homogénea y estas tres con la particular. Donde ya calculamos U1, U2 y U3 en la diapositiva anterior y anterior. ¿Quedó alguna duda de este método? Si no me dicen nada, supongo que está todo claro. Ya. Y ahora vamos con la última de la P1, que es esta. Y derivado 4 veces menos 2i derivado 2 veces más i igual x e a la x.
Y ahora sí vamos a utilizar el método de coeficiente indeterminado. Y acá me salté mucha matraca porque era mucha, pero lo que importante es que se queden con la idea de cómo hacer bien el coeficiente indeterminado. Entonces, lo primero, como siempre, es resolver la homogénea. Vamos al polinomio característico, lo factorizamos. Este polinomio característico lo factorizamos en lambda cuadrado menos 1 al cuadrado, que eso pueden ver al tiro que es lo de arriba. Esto al cuadrado es s, menos 2 veces este con este, que es justo el del medio, más el último al cuadrado, que es el último de ahí. Y esto suma por su diferencia, así que esto es lambda menos 1 y lambda más 1. Y esto entonces igual a 0. Me da que las soluciones van a ser 1 que se repite 2 veces y menos 1 que se repite 2 veces. ¿Y qué pasa cuando se repiten los polinomios? O sea, ¿qué pasa cuando se repiten las soluciones? Es que la homogénea se va a ver, bueno, vamos a empezar a multiplicarle por potencias de x todas las veces que se repita, todas las veces de la multiplicidad de la solución. Como 1 y menos 1 tienen multiplicidad 2, entonces la solución no homogénea va a tener este que se asocia al 1, pero también este que también se asocia al 1. Pero ahora, como queremos que sea linealmente independiente del anterior, que sea la x, se multiplica por una potencia de x, que en este caso es solamente x. Si fuera de multiplicidad 3, sería el e a la x, x e a la x y x cuadrado e a la x. Pero es solo de multiplicidad 2, así que solo tiene el primer término. O sea, la potencia de x a la 1. Y lo mismo con esta solución, que es menos 1. Esta es 1 y esta es menos 1. También tiene multiplicidad 2, así que va a ser esa e a la menos x y x e a la menos x. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a la homogénea? ¿O hasta ahí va claro? Y con eso creo que cubrimos todos los casos de la homogénea. Cuando son distintos, cuando son todos distintos, cuando son iguales y cuando son iguales con alguna multiplicidad y cuando son complejos. Esos son como los tres casos con los que se tienen que manejar para encontrar la estructura de la homogénea. Entonces, bueno, con esto llegamos a la homogénea y para encontrar cuál va a ser el lado derecho, o sea, qué deberíamos proponer como solución particular, bueno, acá tenemos un polinomio de grado 1 por una exponencial de x. Entonces, lo lógico sería proponer como solución particular un polinomio de grado 1 arbitrario y la exponencial de x. Pero ¿cuál es el problema con esta solución particular? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Creen que va a resultar? ¿Creen que no? ¿Creen que efectivamente es lógico proponer eso? No, no es lógico. No sé qué tanto se manejan con proponer soluciones particulares. Claro, ¿por qué deberíamos agregarle algo? Porque no solamente si arriba en el lado derecho tenemos un polinomio de grado 1 multiplicado por una exponencial, no ponemos eso nomás. Y el problema es justamente que nuestra solución homogénea, la solución homogénea ya es de la forma x e a la x. O sea que esto que es a e a la x más bx e a la x, en el fondo ya está cubierto por estos casos. La solución homogénea ya ve estos dos casos. Entonces proponer una solución particular que ya la cubre la solución homogénea no tiene sentido. La solución homogénea ya llegó a esos lados. Entonces no va a tener nada de particular mi solución particular si es que la solución homogénea ya me cubre estos casos. Eso es lo que pasa. Entonces, acá viene un parrafito donde explico eso un poco, siento que mejor. Entonces, sin embargo, las soluciones de esta forma ya están consideradas la solución homogénea, esta solución IP. Por lo que se debe multiplicar esta propuesta
en la propuesta de arriba, por la primera potencia de x, tal que al multiplicar por esta potencia de x, ya no se considere, no esté ningún término considerado en la solución homogénea. Al multiplicar por x, sigue teniendo el término x e a la x en la homogénea y en la particular, así que eso tampoco sirve multiplicarlo solo por x. Entonces vamos a ver la siguiente potencia, que es x cuadrado. Y al multiplicar por x cuadrado, como decía Agustín, ya ninguno de los términos de la particular se relaciona con la homogénea. Y eso es lo que queremos, que no tenga nada que ver la particular con la homogénea, que la homogénea no me cubre los casos de la particular, en sentido como de estructura de solución. Entonces se multiplica por x cuadrado para que no tenga nada que ver con la homogénea. ¿Se entendió esta parte? Que esto siento que es lo más importante de este problema. Después la matraca es matraca y de hecho ni la escribí. Pero llegué a escribir los valores de A y B no. Pero lo importante es saber cómo elegir bien la solución particular. Porque si la eligen mal, no van a poder encontrar A y B. ¿Alguien con alguna duda para cómo encontrar la particular? ¿O no se entendió nada? Siento que cuando no me dicen nada también, o porque entienden todo, porque no entienden nada. Me gustaría que fuera lo primero, pero no estoy seguro. Bueno, si se pierden cualquier cosa me pueden parar ahora. O después, si después me quieren preguntar. Y bueno, ahora ya propusimos una nueva solución particular, que va a ser multiplicar por x cuadrado la primera idea que se nos vino como solución particular. Entonces, para encontrar a y b, debemos derivar esto 4 veces. ¿Por qué? Porque lo queremos meter en la EDO original, que la EDO original era esta. Queremos meter I sub p en esta EDO, y al meter este I sub p acá, vamos a tener que igualar al final los coeficientes para que se iguale esto con el lado derecho. Y después, entonces, derivamos 4 veces, lo metemos en la EDO original, y después de matraquear, obtenemos que A vale menos un octavo y B vale 1 partido en 24. Esta matraca es bien larga y sentí que no aportaba nada ponerla, porque literalmente es derivar esto 4 veces, que te queda una matraca gigante, y después igualar unas constantes. Como sentí que eso no aportaba tanto, llegué y puse el resultado. Pero después ustedes lo pueden comprobar si es que se animan, por algún motivo. Eh, y eso era todo. Encontramos el A y el B y esa es la solución particular. Entonces esta es la homogénea, que ya la habíamos... era hasta acá la homogénea, que habían 4 soluciones. Y la particular, que era A por x cuadrado e a la x más b por x cubo e a la x. Y ahí está A y B calculado. Entonces esa es la solución final. Entonces, si pueden ver, coeficiente determinado mucho más fácil, en términos que no tengo que calcular un Gronskiano y, y hacer una metraca más larga, pero es más débil en el sentido de que no aborda cómo resolver todos los tipos de funciones. Solo sirve para polinomios, exponenciales, seno y coseno. No más que eso. Pero si le llega algo del tipo los polinomios al lado derecho y se meten con variación de parámetros, también van a poder resolverlo, pero se van a demorar el triple. Así que es importante que manejen estas dos herramientas. Que sepan que tienen estas dos herramientas a la mano.
que una es más potente porque cubre más casos, pero también es más larga. Y esta es más débil, pero más rápida. Y van a llegar a lo mismo. Cuando el lado derecho es suficientemente lindo. Eso es con respecto, eso es todo lo que tenía con respecto a resolver como puramente EDO. ¿Alguien quedó con alguna duda? Porque ahora nos pasaríamos a la P2, que tiene que ver con sistemas no lineales autónomos. ¿Crees? Ya van a ser las 4. Creo que vamos bien de tiempo. Bueno, sigamos. Y entonces la P2 me dice, analice los siguientes sistemas no lineales autónomos. X' igual x cuadrado menos y. Y' igual 1 más x más y. Y el otro x' igual x menos y. E y' igual seno de x más y. Veamos. Bueno, acá puse la imagen que se ve un poco chica, pero la voy a agrandar para que se vea mejor. A ver si puedo. Así sí puedo. Entonces, ¿qué se hace en un sistema no lineal autónomo? Casi siempre lo piden. ¿Qué piden con estos sistemas? Buscar null cleanas, buscar un análisis, buscar puntos de equilibrio, describir estos puntos de equilibrio, analizarlos, saber si son estables, inestables, puntos silla. Esos son los análisis más comunes que se piden en esta materia. Así que intenté como cubrir todos los casos. Y para esto hay que recordar que es una nullclina. Una nullclina, básicamente, es cuando hay distintas nullclinas, dependiendo de cuán largo sea su sistema. En todos los ejemplos que puse creo que solo hay ejemplos de 2×2, pero es cuando esta derivada, igual a algún lado derecho, se iguala a 0. ¿Y qué es un punto de equilibrio? Cuando todas las nullclinas se intersectan. O sea que pido simultáneamente que todo se haga 0. Bueno, entonces buscamos las nullclinas. Cuando x' igual a 0, vemos que esto termina siendo y igual a x cuadrado. Eso es una parábola. Y las soluciones que pasan por esta parábola van a cortar verticalmente en el plano XY. Verticales, así. Porque no pueden tener una componente en X, porque justamente en esta nuclina lo que quiere decir es que X' igual 0, o sea, no hay movimiento en X, no hay cambio en X. Entonces lo único que hay es movimiento en Y. Y lo mismo para Y igual 0, Y' igual 0. Despejando vamos a tener que la nucleina de la segunda parte va a ser y igual menos x menos 1, que es una recta, y las soluciones que pasan por esta recta van a cortar horizontal. ¿Por qué horizontal? Porque no pueden tener componente y, porque en esa componente habíamos dicho que valía 0. Entonces lo que me piden analizar es hacer más o menos un diagrama de fase de lo que está pasando. Y lo más, como no hay ningún punto de equilibrio que analizar, lo que más vamos a poder decir es, creo que ahí se ve más o menos bien. Ahí está la parábola, ahí está la recta. Vemos que las dos nuclinas no se intersectan, por lo tanto no van a haber puntos de equilibrio, que son los puntos de equilibrio cuando las nuclinas se intersectan. Y lo que voy a poder decir es que cuando pasan las soluciones, tengo que hacer un mono de algunas flechas de qué pasa cuando parten ciertos lados. Y digo, no sé, ¿qué pasa si parto acá? Y me va a pasar que cuando pase por la parábola voy a pasar para arriba. ¿Por qué? Porque tengo que pasar vertical cuando paso por la parábola. Ya lo habíamos dicho antes. ¿Y qué va a pasar cuando paso por la línea? Tengo que pasar horizontal. Cuando paso por la línea tengo que pasar horizontal. Entonces, cuando piden analizar estos sistemas no lineales autónomos, hay que ver las nullclinas, la intersección de las nullclinas, y con eso más o menos se puede hacer un gráfico más o menos asegurado de
más o menos qué es lo que pasa. Se puede tener una idea. En el anterior, en la tutoría anterior, hice varios ejemplos de sistemas no lineales autónomos y creo que no entraba en ese control, así que no sé si los pescaron tanto, pero bueno, si quieren ver más ejemplos, en el anterior también hay, donde, bueno, calculo hartos valores y vectores propios para ver hartos puntos de equilibrio son localmente estables, inestables, puntos silla, y con eso se puede ver bastante bien, se puede hacer un análisis bien detallado sobre qué es lo que pasa como cerca de estos puntos. Bueno, acá no había puntos de equilibrio, así que lo que más podemos hacer es ver la nuclina y ver entonces cómo corta la solución cerca de ahí. No, no mucho más que eso. Entonces, mm, la siguiente es x' igual x menos y, y y' igual seno de x más y. La nuclina va a ser, una nuclina va a ser la nuclina de x asociada a x, va a ser cuando x' igual 0, que eso quiere decir x igual y la otra nuclina va a ser cuando seno de x más y sea 0. Y su intersección se dará cuando, bueno, x igual y seno de x más x, porque es cuando x igual también sea 0. Y cuando el seno se hace 0, cuando es múltiplo de kpi. Así que 2x va a ser un múltiplo de kpi, o x va a ser k por pi medios, con cada uno entero. Y estos van a ser los puntos críticos del sistema no lineal autónomo. Así que analicemos esos puntos críticos. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a nuclinas, puntos de equilibrio? Antes de que me meta a fondo ahora. Bueno, lo más importante es con los sistemas no lineales autónomos para ver qué pasa con sus puntos críticos. Va a ser el tema de ver el jacobiano asociado a la EDO. Que eso espero que ya lo tengan más o menos interiorizado porque lo voy a estar usando todo el rato. Pero si no, igual lo voy a explicar de nuevo ahora. Bueno, el jacobiano asociado al sistema va a ser, eh, esto es alguna como función 1 de x, y, y esto va a ser alguna función 2 de x, y. El jacobiano de este sistema va a ser eh, f1 derivado en x, voy a usar esa notación, sub x para decir que deriva con respecto a x, y f1 derivado con respecto a y. Y esto va a ser f2 derivado con respecto a x y f2 derivado con respecto a y. Eso va a ser el jacobiano. Esta matriz de 2 por 2 que en cada una de las componentes va a tener alguna derivada. Entonces, acá, el jacobiano asociado a esto va a ser derivar esto con respecto a x, 1, y esto derivado con respecto a y, menos 1. Y lo mismo abajo, derivado con respecto a x y derivado con respecto a y. ¿Se entiende cómo calcula el jacobiano? O voy muy lento o voy muy rápido. No sé cómo voy. Ya, bacán.
¿Se escucha ahora? Le saqué los audífonos. Sí, no sé qué le Ahora sí pasó. se escucha. ¿Qué le pasó a mi audífono? Bueno, Murieron. sí, murieron, por eso no sé. Pero bueno, estaba diciendo lo que era el jacobiano. Y era, si consideramos la primera función, o sea, esta, la que está asociada al x, como f1, y la que está asociada al y' como f2, como funciones de x y de y, que es lo que está pasando, el jacobiano va a ser, que de hecho creo que lo deberían haber visto en CBB, pero bueno, acá lo voy a escribir de nuevo. Lo voy a escribir acá un poco más grande, con la notación usual, que va a ser la derivada de f1 con respecto a x, la derivada de f1 con respecto a y, y acá abajo la derivada de f2 con respecto a x, y la derivada de f2 con respecto a y. Va a ser al final una matriz de 2 por 2 que va a tener las derivadas parciales de estas funciones en este orden. ¿Se entendió? Bacán. Eso va a ser el jacobiano. ¿Y por qué nos va a servir el jacobiano? Porque lo que vamos a hacer es, en el fondo, linealizar este sistema. Cuando, ¿qué significa linealizarlo? Es básicamente como tengo una función y veo como su expansión de Taylor hasta el orden 1, o sea, veo solo algo de la forma a más bx, que cerca del punto se va a comportar más o menos así. Lejos del punto no, pero cerca de los puntos críticos, al evaluar el jacobiano en los puntos críticos, sí se va a comportar más o menos como de esta forma. Esa es la idea del jacobiano. Hacer como una aproximación de este sistema no lineal a través de los sistemas lineales. Que los sistemas lineales sí sabíamos analizarlos completamente. Y si no lo saben hacer, en la tutoría anterior como que también puse varios ejemplos de cómo se analizan los sistemas lineales. Viendo sus valores propios, sus vectores propios, los signos de los valores propios y todo esto. Entonces la idea de este jacobiano es linealizar cerca de estos puntos críticos para decir cómo se comporta este sistema cerca de estos puntos críticos. Así que hay que manejar bien cómo se comportan los sistemas lineales. Eso está bien, intenté dejarlo bien explicado en la tutoría anterior. Bueno, entonces acá definimos el jacobiano y en este caso el jacobiano asociado a esto va a ser derivar esta primera ecuación, x menos y, con respecto a x. Eso va a ser 1, y la misma primera ecuación x menos y con respecto a y, menos 1. Y así calculamos este jacobiano. Espero que no se hayan perdido con eso. Y lo siguiente que se debe hacer es evaluar el jacobiano en los puntos críticos. Porque al evaluar el jacobiano en los puntos críticos podemos determinar la naturaleza de estos puntos críticos. Estamos aproximando a los puntos críticos como si fuera un sistema lineal y obtener toda la información que sabemos de los sistemas lineales para decir que cerca de estos puntos críticos el sistema no lineal lo puedo ver en una vecindad de este punto crítico como si fuera un sistema lineal. Eso es en el fondo lo que estamos haciendo. Bueno, entonces habíamos calculado todos los puntos críticos de este sistema, que eran todos los puntos del estilo K y medios, donde X es igual a Y. Así que bueno, lo evaluamos en estos puntos críticos. Al evaluar en estos puntos críticos, tenemos que el coseno de x más y va a ser coseno de kpi medios más coseno de kpi medios, que es coseno de kpi. Y esto sabemos que es menos 1 a la k. O sea que al poner un k par me da 1 y al poner un k impar me da menos 1. Así que evaluando el jacobiano en los puntos críticos, obtenemos esta nueva matriz. ¿Se entiende? Entonces, los puntos que se vean, los puntos x igual y igual capi medios, se van a ver de esta forma su jacobiano. Entonces va a depender si el k es par o impar. O sea, para los k pares va a tener ciertas propiedades y para los k impares va a tener otras propiedades.
lo que va a pasar en el sistema cerca de esos puntos. ¿Se entiende? Ya. Entonces, si K es par, vamos a tener un -1 a algo par, que eso es 1, y nos va a dar un jacobiano del estilo 1 menos 1, 1, 1. Entonces hay que analizar como si tuviéramos el sistema lineal asociado a esta matriz. Con x' igual a x, donde esta es la matriz. Entonces, ¿qué se hace cuando se quiere ver un sistema lineal? Las propiedades de un sistema lineal. Si tiene puntos de equilibrio, o sea, va a ser el 0, 0 en los sistemas lineales, que en este caso va a ser el punto en cuestión, el punto de equilibrio en cuestión, pero también nos dice si es estable, inestable, silla y todo esto. Entonces, para ver eso, primero necesitamos ver los valores propios y los vectores propios. En este caso solo vamos a ver los valores propios porque no nos vamos a meter tanto en, bueno, cuáles son las reales direcciones que separan el plano este jacobiano, pero lo que sí vamos a ver es qué pasa si se acerca o se aleja de este punto, y para eso necesitamos ver el signo de los valores propios. Bueno, al resolver este polinomio característico, vemos que los valores propios son 1 más menos i. Bueno, esos son dos complejos conjugados. ¿Y qué pasa cuando tenemos complejos? Es que como se ven en los diagramas de fase, se ven como espirales. Y están acercándose o alejándose del punto crítico. Bueno, depende de si la parte real del complejo es positiva o negativa. Si es positiva, se aleja. Si es negativa, se acerca. Entonces, como la parte real de estos valores propios es positiva, los puntos de equilibrio de la forma K pi medios con K un par, o sea, al final va a ser las cosas del estilo K pi, K pi, van a ser puntos de equilibrio inestables. Porque van a ser, cerca de estos puntos se van a ver como espirales que se alejan porque tienen parte real positiva. ¿Se entiende? Ya, bacán. Bueno, eso. Entonces, estos puntos van a ser inestables. Y entonces nos falta el último caso, que es K impar. Hace demasiado calor. Ya. Si K es impar, entonces abajo vamos a tener dos menos unos, porque va a ser -1 a la K con K impar, es un -1. Y el polinomio característico va a ser lambda cuadrado menos 2. Y resolviendo los valores propios, vamos a ver que son más y menos raíz de 2. Y uno va a ser positivo y otro va a ser negativo. ¿Qué pasa con esto? Entonces, los puntos de equilibrio de la forma K pi medios con K impar, que también se pueden ver como K pi más pi medios y K pi más pi medios, los puntos de esa forma van a ser puntos silla, porque tienen un valor propio asociado positivo y otro negativo. Y eso es lo que define los puntos silla. Y ese es todo el análisis de este sistema. ¿Alguien quedó con alguna duda? ¿O podría dibujar esto? Bueno, primero debería encontrar los vectores propios, cosa que no hice.
pero en el fondo, los puntos que van a ser de la forma capi medio van a estar así. Ups. Como en esta línea, ¿o no? A ver. Sí, van a estar en esta línea. Va a ser puros puntos así. Donde los que son asociados a un K-par van a ser inestables. Y los que están justo después van a ser puntos silla. Entonces, no sé si yo podría dibujarlo, pero esa es más o menos la idea. Así que si parten cerca de un inestable, se van a alejar. Y si parten cerca de un punto silla, van a tener dos direcciones dependiendo de los valores de los vectores propios, donde por una dirección se van a acercar, la dirección asociada al valor propio negativo, y por otra dirección se van a alejar, la dirección asociada al vector propio positivo. Eso es lo que va a pasar. Eso con respecto a sistemas no lineales autónomos. Y ahora vienen más sistemas no lineales autónomos. Entonces me definen la EDO que se llamaba de Van der Pol, que es una versión un poco más compleja del oscilador armónico. Imagínense si mu es igual a 0, lo que estamos resolviendo es x2' más x igual 0, que eso ya sabemos que tiene como solución a seno de x más b seno de x. Eso es básicamente el oscilador armónico. Pero si le agregamos este otro término, se llama ecuación de Van der Pol, que es un oscilador como un poco más raro. Entonces me dicen que convierta esta ecuación en un sistema no lineal autónomo y demuestre que el origen es un punto de equilibrio asintóticamente estable. ¿Y qué va a pasar si demostramos eso? Bueno, vamos a probar que si voy a transformar esto en un sistema no lineal autónomo, o sea que en la primera coordenada me va a dar la coordenada x, y en la segunda x', o sea, básicamente como posición y velocidad. ¿Y qué significa que el 0, 0 sea asintóticamente inestable? Es que si parto cerca del 0, 0, o sea, si tiro este oscilador armónico, que es básicamente una cuestión que hace esto, si lo tiro cerca con poca velocidad y cerca y cercano al origen, lo que termina pasando, como uno esperaría en un oscilador armónico, es que termine convergiendo asintóticamente al cero. Es básicamente una versión un poco más realista del oscilador armónico, porque el oscilador armónico tiene como solución el coseno y el seno, y eso es una cuestión que no para nunca. Así que en esta versión de la ecuación que se llama ecuación de Van der Pol, si tiro este oscilador cerca al origen y con poca velocidad, efectivamente termina convergiendo al cero. De alguna forma, si quieren verlo, es como también agregarle el roce con el viento, por ejemplo, al armónico. Eso, quería darle un poco de sentido a la EDO y que no fueran puro resolver EDO sacar del bolsillo. Y de hecho el siguiente también tiene que ver con la ecuación del movimiento de un péndulo. Así que igual está físico en los últimos dos sistemas. No sé si alcanzaremos a hacerlo el último, pero bueno, ahí vamos a ver. Entonces, si consideramos y igual a x', podemos escribir el sistema no lineal autónomo siguiente. X' igual y, que es lo que escribimos, así definimos y, y que va a ser x2', como despejar todo el lado, despejar la EDO, como si solo tuviera x2' igual algo, el lado derecho. Es una de las formas más clásicas de pasar de una EDO de orden 2 a un sistema de orden 1. O en general también se suele decir que un sistema de orden n es equivalente a una EDO de orden n y viceversa.
Entonces, claramente, el 0, 0 es un punto de equilibrio. ¿Por qué? Porque pertenece a la intersección de nuclinas. ¿Por qué es esto? Porque, ¿qué es la nuclina? Esto es cuando y vale 0, o sea, cuando x' vale 0, que eso implica que y vale 0, y si y vale 0, esto vale 0, y como tenemos que ver la otra nuclina, que es cuando y' vale 0, o sea que todo esto vale 0, si y vale 0, entonces fuerza a que x también valga 0. Así que el 0, 0 va a ser un punto de equilibrio porque pertenece a la intersección de las dos nuclinas, que es cuando lo de arriba se anula y cuando lo de abajo se anula, las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, de nuevo, como tenemos un sistema no lineal, necesitamos calcular el jacobiano asociado, que va a ser la primera ecuación derivada en x, 0, y la primera ecuación derivada en y, 1. Y ahora lo de abajo también. Lo de abajo derivado en x, esto, y lo de abajo derivado en y, esto. ¿Se entiende mejor lo del jacobiano o todavía hay dudas con el jacobiano o con el problema en general? O con la nuclina o con cualquier cosa. O van bien. Díganme algo. O está muy perdido. No sé. No sé si avanza muy rápido o muy lento. O si ya fue demasiado dedo por hoy. Bueno, de todo. Ah, sorry. Se me olvida que copian. Pero bueno, voy a repetir en caso de que todavía sigan copiando. Convertimos la EDO en un sistema no lineal autónomo. Quedó de esta forma, considerando y igual a x', y viendo que 0, 0 es un punto de equilibrio porque está en la intersección de nuclinas. Las nuclinas eran cuando cada uno de los del lado derecho de este sistema se iguala a 0. La nuclina es la intersección de todo esto, o sea, cuando todos hacen 0 al mismo tiempo. Así que si igualamos lo de arriba a 0, que es y igual 0, y lo de abajo a 0, esto nos cancela al tiro este término, y me dice que el x también vale 0. Así que el 0, 0 va a estar en la nuclina. Y como es un sistema no lineal autónomo, lo que queremos hacer para analizar este punto va a ser ver cuánto vale el jacobiano evaluado en este punto crítico. Eso es lo que siempre buscamos. Entonces vimos que 0, 0 era un punto de equilibrio porque pertenece a la intersección, y lo que viene es calcular el jacobiano. Y acuérdense lo que era el jacobiano, se lo voy a repetir todas las veces que quieran. Si esto lo llamamos f1, que es una función de dos variables, y a esto lo llamamos f2, me quedo un poco rayado. El jacobiano, se lo voy a escribir todas las veces que quieran porque es muy importante. Es la derivada de f1 con respecto a x, la derivada de f1 con respecto a y, la derivada de f2 con respecto a x, la derivada de f2 con respecto a y. Esto es para este es el jacobiano de orden 2. Si tienen más variables va a ser más grande, y si tienen más f va a ser más grande, obviamente. Entonces el jacobiano asociado al sistema va a ser, bueno, la primera, este f1, que es igual a y, lo vamos a derivar con respecto a x. Por eso nos da 0 aquí.
Y como es y, y lo derivamos con respecto a y, acá me va a dar un 1. Y lo mismo que abajo. Este va a ser F2, todo lo que está abajo. Mu y factor de x cuadrado menos 1 menos x. Todo eso va a ser F2. Eso va a ser, al derivarlo con respecto a x, va a ser 2 mu xy menos 1, y al derivarlo con respecto a y va a ser mu factor de x cuadrado menos 1. ¿Sí, Julián? ¿Que habías dicho que te perdiste? Ya, bacán. El fin de esto podría ser dibujar un diagrama de fase. De hecho, creo que tenía un programa para dibujar diagramas de fase, así que podría hacerlo en verdad. Sí, no me acuerdo cómo se llamaba. Pero en este caso solo me pedían probar que el 0,0 era un punto de equilibrio estable. Así que ese va a ser el final. Ese va a ser el final. Pero en la tutoría anterior daba un programa que te permitía calcular diagramas de fase. Así que si te tinca meter esto al programa, vaya a asegurarte que el 0,0 es un punto estable. Cuando partes cerca del 0 y con velocidad cercana a 0. Entonces el jacobiano asociado al sistema va a ser este. Y hay que evaluarlo en el punto crítico, que queremos finalmente decir que es un punto de equilibrio estable. Así que bueno, lo evaluamos en 0, 0. Eso me va a dar 0, 1. Acá me va a dar 0. Así que me va a dar menos 1. Y al poner esto en 0 me va a dar menos mu. Entonces este va a ser la matriz 2×2 que voy a tener que verle sus valores propios. Así que vamos a verle los valores propios. Los valores propios de esta matriz son los ceros del polinomio. Espero que todos sepan sacar valores propios de matrices, que restar menos restarle menos lambda en la diagonal y sacarle determinante. Entonces el polinomio asociado va a ser este, lambda cuadrado más mu lambda más 1, que va a tener como solución menos mu más menos raíz de mu cuadrado menos 4 partido en 2. Eso es la ecuación clásica de las ecuaciones de grado 2. Entonces veamos, para distintos valores de mu va a depender de la raíz, probablemente los análisis que podamos hacer. Así que veamos, pues cuando la raíz sea negativa, cuando sea igual cuando sea 0 y cuando sea positiva la raíz. Si mu es menor que 2, entonces mu cuadrado es menor que 4. O sea, mu cuadrado menos 4 es menor que 0, es lo mismo. O sea que la raíz va a ser negativa. Por lo tanto vamos a tener un complejo, por lo que las soluciones serán complejas. Sin embargo, la parte real, acuérdense que desde el principio dijimos que el mu era positivo, importante, la parte real va a ser menos mu medio, va a ser una solución compleja, pero la parte real va a ser menos mu medio, que eso es negativo. Eso en el caso mu menor que 2. Si mu igual a 2, que es cuando este término se anula, vamos a tener que las dos soluciones, y esto va a ser 2, entonces las soluciones van a ser menos 1 y menos 1, las dos van a ser la misma. Lo importante es que ambas son negativas, ambos valores propios van a ser negativos. Y en el caso mu mayor que 2, notamos que mu es más grande que raíz de mu cuadrado partido, o sea, mu cuadrado menos 4. Y que con esto podemos concluir que ambas soluciones son negativas. ¿Por qué? Porque menos mu menos algo siempre es negativo. Y menos mu más mu cuadrado menos 4 va a ser negativo. Porque mu es más grande que mu cuadrado menos 4. Entonces ambas soluciones van a ser negativas por este hecho, en este caso. Entonces, en cualquier caso, mu menor que 2, mu igual a 2, mu mayor a 2, vamos a poner que acá en el mu mayor que 2, ambas soluciones son negativas. En estos tres casos se concluye que 0, 0 será un punto de equilibrio estable. Si el mu es menor que 2, va a ser una solución compleja y de hecho va a ser como una espiral. Va a ser una espiral, pero va a ser una espiral que termina convergiendo al 0, 0.
si el mu es igual a 2, va a ser otro caso, pero como ambos valores propios van a ser negativos, también va a terminar convergiendo al punto 0, 0. Y para el caso mayor que 2, ambos valores propios son negativos, así que se termina yendo de todas formas también al 0, 0. Entonces, en cualquiera de los tres casos, el 0, 0 va a ser un punto de equilibrio estable. ¿Alguna duda? Este era el final del análisis del sistema no lineal. Les voy a dar un rato para que copien, si es que tienen que copiar, y me pueden hacer las preguntas que quieran. Creo que esto debería durar hasta las, no sé, ¿ahora? A las 5. No sé si quieren que haga la última o lo terminamos acá. Yo creo que depende de ustedes, de su ánimo. Decir, igual va a estar la solución en el Beamer. Esto es lo que les estoy mostrando. Ya está hecha la solución. Pero no sé si tienen ánimos de que haga la última. Ya, sí, porfa, la última también. Sí, ya. Al parecer todavía hay ánimos de seguir con eso. Ya. Entonces démosle con la última. La ecuación del movimiento de un péndulo es ahora tiene hartas constantes que van a estar ahí molestando, pero es básicamente x2' más x' más seno de x. Y a los físicos les encanta cambiar ese seno de x por un x. Pero a mí como matemático no me gusta tanto, así que vamos a escribir la ecuación de movimiento de un péndulo real, sin aproximaciones truchas. Así que como no se puede resolver analíticamente, vamos a analizar el sistema no lineal autónomo, que es algo un poco más débil que resolver la ecuación, pero nos da ciertas intuiciones de cómo se va a ver. Entonces, hacemos el mismo truquito que antes para transformar esta de orden 2 en un sistema no lineal autónomo. Se hace el cambio de variable y igual a x', y podemos escribir la ecuación anterior como lo mismo. X' igual y prima, pasar todo lo que no tiene x2' al lado derecho de la ecuación, y escribirlo así nomás. Y entonces ahora lo pasamos a la forma sistema no lineal autónomo, que era lo que queremos analizar. Está un poquito larga, pero vamos lentito. Entonces, para encontrar los puntos críticos, que es lo que queremos, debemos ver qué pares x, y, debemos ver los pares de x, y que anulan las derivadas x' y y'. Estas son las nuclinas. Es decir, si x' igual a 0, obtenemos que y igual 0 es una nuclina, como igual a lo que hicimos antes. Por otro lado, si y' igual 0, obtenemos que y igual menos g m partido en c l seno de x. Y como son las dos nuclinas por separado, y como estamos buscando puntos de equilibrio, que es cuando ambas nuclinas se anulan, o sea, quiere decir que esto también se hace 0, y esto se hace 0 cuando el seno de x se hace 0. Vamos a andar buscando cosas del estilo cuando y es 0 y cuando el seno de x también es 0. Y justamente es lo que viene acá. Para encontrar los puntos críticos buscamos en la intersección de las nuclinas, y esto es cuando y es igual a 0 y el seno de x es igual a 0. Y el seno de x se anula, como habíamos dicho antes, en los múltiplos de kpi, o sea, en los múltiplos de pi, que es kpi. Eso, entonces obtenemos que el conjunto de puntos críticos van a ser todos los puntos de la forma kpi, 0. Y para estudiar la estabilidad de estos puntos, de nuevo, debemos calcular el jacobiano asociado. Y espero que ahora sí estén un poco más acostumbrados al jacobiano, pero es, de nuevo, si vemos esto como un F1,
de x, y, y este como un f2. En el jacobiano va a haber derivada de f1 en x, derivada de f1 en y, derivada de f2 en x, derivada de f2 en y. Así que se pueden imaginar que las dos primeras componentes del jacobiano va a ser 0, 1, al derivar esto en x, derivar esto en y. Y eso es justo lo que pasa. Por eso aparece este 0, 1, igual que antes. Y bueno, y abajo me da las respectivas derivadas con respecto a x y con respecto a y. Y bueno, ese es el jacobiano en general, pero no me sirve en general. Acuérdense que hay que evaluar los puntos críticos. Esos son los puntos donde me interesa valorar el jacobiano, que ya vimos que eran los puntos de la forma kpi, 0. Y bueno, igual que antes, coseno de kpi, que es lo que vamos a obtener al evaluar x igual kpi, eso es menos 1 a la k. Eso va cambiando de signo dependiendo si el k es par o impar. Y lo que obtenemos es una matriz muy parecida a la anterior. Que también tenía a lo anterior, como se parece un poco a lo de Van der Pol, y también al sistema no lineal autónomo que tenía un seno de x más y. Es como una mezcla entre las dos cosas lo que nos quedó. Entonces, igual que antes, debemos considerar el caso cuando k es par. Cuando k es par, el menos 1 a la k desaparece porque es par, va a ser un 1. Y vemos su respectivo polinomio característico. El polinomio característico va a ser, en este caso, lambda cuadrado más c partido en m, lambda más gl, más g partido en l. Así que resolviendo esta ecuación de segundo grado, vamos a obtener que esos van a ser los dos valores propios que va a tener. Y de nuevo vamos a tener que analizarlo dependiendo del valor de la raíz. Entonces, para analizar la estabilidad, nos ponemos en caso. Si la raíz es positiva, o sea, c cuadrado partido en m cuadrado menos 4gl, menos 4g partido en l, nos enfrentamos al caso sobreamortiguado, que eso es algo muy de física, hablar como, y también es de Edo, en verdad. Salen las dos partes. Las dos se enfocan harto como en los resortes y en estos osciladores, péndulos. Nos enfrentamos al caso sobreamortiguado. Así que igual que antes, notando que el c partido en m es más grande que esta raíz cuadrada de c cuadrado partido en m cuadrado menos 4g partido en l, obtenemos que los valores propios son negativos, ambos. Por lo que 0, kpi es estable. Si es que el k es par y si es que se tiene que estos dos términos, o sea, toda esta resta de términos es positiva. Si son iguales, nos enfrentamos al caso amortiguado, que es cuando la raíz cuadrada es justamente igual a 0, y vamos a tener que las dos soluciones va a ser una sola repetida dos veces, igual que antes. Eso también nos va a decir que este punto es estable. Y para el caso cuando la raíz es negativa, nos enfrentamos al oscilador amortiguado, y como la parte real que vamos a obtener, que la parte real de esta solución compleja va a ser negativa, va a ser una espiral estable, una espiral que termina acercándose al punto 0 kpi. Acuérdense que todo esto dentro del k siendo par. Así que todo este análisis está dentro de k par. Eso es todo el análisis con respecto a k par. Para el caso de k impar, bueno, entonces tenemos que antes era menos GL, creo. Sí, antes era menos GL, y ahora va a ser GL. G partida en L. Para el caso G partida en L, bueno, vemos lo mismo que antes. Vemos los valores propios. Y vamos a ver que en el oscilador armónico, o sea, en las soluciones va a ser una positiva y una negativa. Eso también es fácil de ver sin ponerse en casos, porque esto siempre va a ser positivo.
Y entonces en este caso, en el caso de K impar, los puntos que se van a ver de la forma Kpi, 0 van a ser todos puntos silla para el caso K impar. Entonces analizamos todo lo que pasaba en este caso del péndulo con K par, que en el caso par había que ponerse en casos porque la raíz podía ser negativa y darme soluciones complejas, y vimos cada uno de esos casos, y después nos fuimos al caso impar, que acá la raíz siempre es positiva, y siempre vamos a tener que una solución es positiva y otra negativa, así que para K impar, los puntos de la forma Kpi, 0 van a ser todos puntos silla. Así que en un... ¿Cómo lo puedo decir? Acá en la recta se vería el sistema no lineal autónomo como así. K par, K impar, K par, K impar, K par, K impar. Y para los K pares, ¿cuál había sido nuestra conclusión? Estable, estable, estable. Era igual que antes. Todo estable. Para los K par, 0, va a ser estable, independiente de lo que pase. Y para los K impares, K impar, se va a ver que es un punto silla. O sea que por una dirección, la que asociada al valor propio positivo se va a acercar, o sea, se va a alejar, y la asociada al valor propio negativo se va a alejar. Así que para los K impares este es un punto silla. Así se vería más o menos un sistema de lineal autónomo. Todos estos son los puntos críticos y cerca de los estables termina convergiendo a eso. Que eso es, creo que es como, ¿por qué son los puntos estables? Porque es como tengo el péndulo y todos los Kpi creo que es justamente llegar abajo, como si parto cerca del péndulo, como esto también, esta versión del péndulo también tiene roce con el aire, que está asociada como a este C. Si parto cerca, si le doy poca velocidad y cerca del cero, termina también igual convergiendo cero. Así que tiene sentido que Kpi, 0 termine siendo un punto estable también. Eso con respecto al análisis de sistemas no lineales autónomos. Como dije en la tutoría del control pasado también hay varios, y si tienen alguna duda en particular, intenté abordar casi todos los temas del curso en esas tutorías, y ahora intenté abordar todo lo que no había cubierto en las anteriores. Así que eso, espero que le haya servido para el examen.